Buenos días para todos. De nuevo me presento. Soy el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel. Nosotros somos parte de la Comunión Anglicana tradicional y quien les habla es el arzobispo de Latinoamérica, de la provincia de Latinoamérica. Gracias a todos por estar con nosotros cada día compartiendo un momento de oración y meditación. Estoy saludando a todos a todos los hermanos que están conectándose a través de TikTok y también a quienes me están acompañando en este momento en la transmisión en vivo a través de Meet. Como todos los días, vamos a iniciar orando delante de Dios para que nos bendiga en este día, para que nos envíe su sabiduría, para que nos haga a nosotros más dignos de llamarnos sus hijos. Vamos a orar entonces con la oración de arrepentimiento, la oración penitencial con la que todos los días iniciamos este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos de haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Y en nosotros no hay virtud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que se confiesan y confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordiosísimo, por tu amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. El Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta de sus maldades y viva, ha dado poder y mandamiento a sus ministros para declarar y pronunciar a su pueblo arrepentido la absolución y remisión de sus pecados. Él perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y sinceramente creen en su santo evangelio. Por tanto, roguémosle que nos conceda verdadero arrepentimiento y su Espíritu Santo, a fin de que las obras que hasta el presente hacemos le sean agradables y que nuestra vida de aquí en adelante sea pura y santa, para que al fin obtengamos la bienaventuranza eterna por Jesucristo nuestro Señor. Bendición especial para todos. Iniciamos la reflexión del día de hoy. Ayer estuvimos hablando acerca de la obediencia. Tocamos algunos puntos generales acerca de la obediencia desde la perspectiva humana, desde la perspectiva social y los beneficios que eso trae en la educación de un niño y futuro ser humano. Parte de una sociedad que necesita progresar y vivir en armonía. Vimos cómo era importante aprender a tener límites, enseñar, perdón, a estos niños a tener límites, a respetar la autoridad. Eso lo reflexionamos y finalmente dejamos una idea que hoy quiero acentuar un poquito más. La idea acerca de cómo el amor de Cristo, la obediencia de Cristo es para nosotros un ejemplo de amor, de virtud, una influencia que nos hará a nosotros tener claro quiénes somos. Veíamos cómo Jesús nunca perdió la perspectiva de quién era. Siempre fue consciente de ser un hijo de Dios, ser el hijo de Dios, de su misión en la vida, de su misión en la tierra, que era lo que el Padre esperaba de él y que era lo que él esperaba con su propia vida, con su propia humanidad, la gloria del Padre. Bueno,
En Colombia, no sé, en otros países donde me estén escuchando, donde vayan a escuchar o a mirar este video, hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La sabiduría popular de nuestros mayores. Con este refrán nos invita a considerar que siempre somos afectados por la conducta de las personas que están a nuestro alrededor. Aquí dejo un abrebocas a un tema bien interesante que he prometido en algunas oportunidades tratar, pero no he encontrado el momento adecuado para hacerlo, y es cómo el pecado de las personas que están alrededor nuestro nos afectan a nosotros. Cómo vivir junto a personas que practican el pecado te afectan y te afecta considerablemente en tu relación con Dios, perdón, en tu relación contigo mismo y en tu relación con la sociedad. Es muy importante nosotros tener muy claro ese discernimiento adecuado de quiénes son las personas que permitimos que lleguen más frecuentemente a nuestro círculo íntimo. Bueno, con esta idea de dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, Obviamente un dicho muy colombiano. Quiero acercarme a una consideración que pocas veces nosotros hemos tenido en cuenta, y es el perfil psicológico o la personalidad de Cristo. Cómo nosotros, como discípulos de Cristo, vivimos en amistad con Él y cómo nosotros somos afectados por esa personalidad. Vamos primero entonces a mirar simultáneamente en paralelo estos dos conceptos y empecemos con algunos tópicos acerca de la personalidad o del perfil psicológico de Cristo. Eso lo vamos a hacer en tres aspectos fundamentales: sus acciones, su forma de relacionarse y sus enseñanzas o sus dichos, las cosas que él habla, las cosas que él siempre estaba diciendo, que son prácticamente la revelación de lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Así que inicio invitándole a usted a que se autoevalúe en este momento, trayendo a su mente la personalidad de las personas más cercanas a usted, en su círculo más íntimo de amigos, en sus acciones, la forma en que ellos se relacionan con los demás y lo que dicen, lo que promulgan, sus enseñanzas, sus convicciones, sus ideales. Hablemos entonces de un aspecto importante de la vida de Cristo, y es la empatía. Siempre Él presentó una profunda preocupación por el sentimiento humano. Siempre en la práctica de su vida fue solidario y dio lo que tenía. Estuvo preocupado por el bienestar de los demás, sanando sus enfermedades y liberándoles de situaciones de sometimiento a autoridades espirituales diferentes a la autoridad del Espíritu Santo. En dos palabras, liberando a quienes necesitaban ser libres del poder del infierno. Esa empatía de Cristo Jesús fue manifiesta a su círculo más íntimo de amigos, que fueron sus discípulos, 12 que él escogió. Muchos discípulos tuvo el Señor en su ministerio terreno. Muchas personas seguramente le siguieron, pero tenía estos 12 escogidos para formar parte posteriormente del cuerpo apostólico. Él tenía una visión especial para ellos. Así que ejerció en esa relación de amistad, no solamente con sus 12 discípulos,
sino con todas las personas que le siguieron. Un liderazgo y servicio bien particular. En su liderazgo no fue un liderazgo ideológico, no fue un liderazgo propuesto en virtudes personales, solamente fue un liderazgo cuyas bases estuvieron en el ejemplo de su amor y su solidaridad. Esa era su esencia. Su liderazgo era el amor. Lo que él sembraba en el corazón de sus discípulos, de sus amigos más íntimos, era el amor que había en él, el amor que él había heredado del Padre, el amor propio de la divinidad que él encarnaba, el amor propio de la divinidad de ese Dios hecho hombre. Ese fue el liderazgo del servicio. Y a través de ese liderazgo, Jesús promovió valores de igualdad y propendió por la dignidad del ser humano. Era un hombre con un carácter y una personalidad arrolladora. Siempre estuvo liderando procesos de amor, de paz, de igualdad, de justicia social, pero no con violencia. La base de su liderazgo era el amor. Y era un hombre muy resiliente. La resiliencia es la capacidad de sobreponernos a las dificultades que nos presenta la vida. Él afrontó todas las críticas, toda oposición de Satanás durante su vida y ministerio. Él afrontó incluso el doloroso momento de la crucifixión, de la flagelación previa. Él lo hizo con determinación. Él estaba determinado a hacerlo. Ayer decíamos que cómo sería la presión psicológica como ser humano, saber que ingresaba a Jerusalén y que 5 días después iba a estar sufriendo los vejámenes y la injusticia y los vituperios y dolor más impresionantes que se haya podido imaginar la mente humana. De verdad que fue un hombre con mucha determinación en su amor al Padre. Y eso nos habla de que era un hombre muy visionario, era un hombre que tenía muy clara su visión, su meta, el propósito de Dios en su vida. Él presentó el reino de los cielos en 3 aspectos: la paz, la justicia y el amor. Y habló del cambio social, pero desde la perspectiva espiritual. Para Cristo Jesús, el cambio social no radicaba en filosofías o modelos de convivencia humanos, ni mucho menos en proyectos políticos humanos. Nada que haya en la mente humana es, o que exista en la mente humana es realmente bueno. Siempre tenemos contaminación por la conciencia del mal. No tenemos la mente de Cristo, así que del corazón y de la mente humana influenciada por el pecado no puede salir nada perfecto. Quizá en algunas oportunidades algo relativamente bueno, pero no deja de estar impregnado de injusticia. La perspectiva de Cristo en cuanto al cambio social, al cambio de las estructuras de la sociedad, era netamente espiritual. Para él era claro que la principal motivación del accionar del hombre venía del espíritu, un espíritu en conexión con el Espíritu de Dios. Este hombre era un visionario y esa forma de pensar fue la que enseñó en sus 3 años de ministerio. Esa forma de pensar, ese corto mensaje, tuvo la capacidad de cambiar la historia de la humanidad y todavía sigue siendo un reto para usted y para mí encontrar ese modelo ideal de justicia social.
Desafortunadamente, los hombres perdimos la perspectiva y encontramos buscamos, perdón, las premisas de la justicia social en postulados filosóficos. Pero si volvemos nuestra vista a Dios, tenemos en Jesucristo una perspectiva nueva, la perspectiva del Espíritu, de un espíritu renovado. Esa invitación que hace el Evangelio a dejar de ser lo que éramos y empezar una nueva vida, empezar una nueva existencia, ya no iniciada por la voluntad de la carne, o sea, de un hombre y una mujer, sino por la voluntad del Espíritu Santo. Esa visión de Cristo Jesús para nosotros es importante tenerla clara si nosotros nos decimos cristianos. Si tú te dices cristiano y tu vida, tu conducta no está siendo liderada, o si tú te confiesas discípulo de Cristo y tu vida no está siendo liderada por ese ejemplo de amor y solidaridad de Cristo, por esa empatía, por ese servicio permanente a los demás, por ese preocuparse por la dignidad del otro, por esa resiliencia, por esa determinación a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos, a cumplir el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros debemos aprender a quién seguimos y preguntarnos en esta mañana qué efecto ha traído esa amistad de Cristo conmigo. ¿Cómo ha influenciado mi carácter, el carácter de Cristo? Hemos sacramentalizado tanto la fe y hemos racionalizado tanto la experiencia de la salvación que pensamos que es Dios el que debe acomodarse a nuestra filosofía, a nuestra forma de ser. El movimiento LGTBI más Q y otras cosas que no comprendo bien, está ejerciendo fuerte presión en la conciencia humana en general, imponiendo antivalores, imponiendo la cultura satánica, aún en medio de la iglesia. Y me pregunto yo, ¿dónde quedó la persona de Cristo Jesús? ¿A quienes que hemos predicado durante 2000 años después de su muerte? ¿Qué tipo de evangelio es el que ha estado predicando la iglesia? Sigo insistiendo que mientras la iglesia se empeñe en ocupar el lugar de Dios, el evangelio que predica es un evangelio hueco y vacío. La iglesia no es Dios. La iglesia no tiene autoridad para santificar a nadie, para llevar a nadie al cielo. Esa es una potestad solamente de Cristo Jesús, quien va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Él es el que juzga. Él es el que determina quién entra a la iglesia, quién entra en su seno y quién no. Él va a venir a juzgar a los vivos, a los muertos. Y la doctrina bíblica insiste en decir que solamente allí el hombre tendrá paso a la presencia de Dios en Cristo Jesús. No hay un solo texto bíblico que pueda asegurar que el hombre puede llegar al cielo sin haber sufrido, sin haber pasado por este escrutinio, de Cristo. Insiste la Sagrada Escritura en que sin santidad, sin consagración, nadie verá a Dios. Me dirán algunos entonces, ¿por qué razón en la transfiguración se vieron personajes del Antiguo Testamento junto a Jesús? ¿Y por qué razón Enoc subió y fue trasladado al cielo en un carro de fuego? Bueno, también vemos a Jesús en la cruz invitando al ladrón, a esta persona que le reconoció como su Salvador, invitándolo al cielo.
Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Dios que, sin importar si era el antiguo pacto o el nuevo pacto, es el Señor del cielo y de la tierra. Estamos diciendo que la rúbrica general de la fe cristiana es esperar el juicio sobre la humanidad, ese juicio que viene de Cristo Jesús. Juicio que no es otra cosa que mirar a Dios y saber quiénes somos nosotros. En aquel día, la sola presencia de Dios va a revelar quiénes somos usted y yo, y eso nos dará conciencia acerca de si vamos a estar con Él por la eternidad o no vamos a estar con Él por la eternidad. Ya sabemos. No necesitamos el día del juicio. Usted y yo sabemos en este instante si de repente en este momento dejamos de estar hablando y somos llamados a la presencia de Dios. Usted y yo sabemos qué va a pasar. Usted sabe dónde tiene sus pies. En lo más profundo de su conciencia y de su corazón, cada uno de nosotros sabe qué lugar ocupa en Dios y qué lugar está ocupando en el infierno. Por eso la Escritura nos exhorta permanentemente a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 20 de el libro de Apocalipsis, está diciéndole a la iglesia que no podemos ser tibios, o somos calientes o somos fríos, porque los que son tibios producen vómito. Adiós, van a ser vomitados. Una persona tibia no es de confianza ni para un lado ni para el otro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo ha influenciado esa amistad de Cristo en nosotros? Realmente, si somos discípulos del Señor, hasta dónde nuestra fe está basada en una relación con la iglesia y no con Dios. Podemos ser parte del reinado de una iglesia, pero muy distinto de ser parte del reino de los cielos. Y eso fue lo que Cristo nunca perdió, la perspectiva que él nunca perdió. Fue la base de su resiliencia, fue la base de su autoconciencia. Él sabía quién era, se evidenciaba siempre en sus reflexiones y en su oración personal. Usted quiere conocer el nivel de intimidad de una persona con Dios, escúchelo orar. Usted quiere conocer el nivel de intimidad de alguien con Dios, escúchelo hablar acerca de su experiencia cristiana. Entonces usted se va a dar cuenta si esa persona, sin importar si lleva confesándose cristiano 10, 15 o 20 años, realmente comprende lo que es el plan de salvación y lo que Dios quiere en su vida. Así que no se trata de orar Ave Marías, ni se trata de orar, de hacer oraciones escritas. Tampoco se trata de tener mitos acerca de oraciones que tienen poder, porque esa es una forma de pensar atea, pagana. Es la oración la que tiene el poder y no Dios. Como si yo al decir una oración estuviera obligando a Dios a que hiciera algo. No, Cristo Jesús no hizo nada de eso. Y le aseguro que en el tiempo de Cristo sí habían cualquier cantidad de oraciones, inclusive dentro de los judíos que se hacían de esa manera. Él nunca oró de esa forma. Él oró en un diálogo abierto con su Padre. Él oró a partir de las experiencias vividas, de esa conciencia de ser el Hijo de Dios. Él oró a partir de ese plan de amor que tenía Dios para la humanidad a través de su existencia y de la forma en que él lo comprendió y también aprendió a amar la humanidad igual que el Padre.
Por eso la oración de Jesús era una auténtica muestra de la autoconciencia, revelaba quién era Él, revelaba el propósito de Dios en Él. Yo te invito hoy a que te cuestiones, hermano. Si te pedimos en un grupo de oración o te pedimos en una alocución como esta que hagas una oración, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué podemos recibir del Espíritu Santo en esa oración? Yo te reto hoy, hermano, para que tú, después de esta reflexión, puedas decirte a ti mismo, bueno, yo quiero orar. Y entonces tú autoevalúes, perdón, y te sorprendas cayendo en la dinámica de siempre. Dame, dame, dame Dios, dame, líbrame, líbrame, dame, ayúdame, dame, dame. Eso está bien, dice el apóstol Santiago, pero hay otro nivel más alto de oración y es entender por la fe que estamos buscando el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas nos van a ser añadidas si permanecemos en amistad con Dios a través de Cristo Jesús. Así que eso le da un nuevo enfoque a nuestras palabras, a nuestras consideraciones en su presencia. Eso le da una nueva dinámica a nuestra expresión hacia Dios. Dios en su autoconciencia, Cristo Jesús, nunca perdió su identidad. Siempre estuvo muy consciente de la misión que tenía que realizar para su Padre en este mundo. Y eso enmarcó su relación con Dios, con su Padre. Bueno, esa personalidad arrolladora, ese carácter de Cristo, siempre estuvo fundado o cimentado en sus enseñanzas, aquellas cosas que salían de sus labios. Todas estas cosas que salían de sus labios eran la expresión de los principios éticos y morales que debemos adoptar. Existe una ética, es decir, existe una conciencia, una consideración de lo que debe ser y no debe ser, según nuestra cultura o razonamiento humano. Pero debemos adentrarnos en el conocimiento de este amigo, de este ser especial que es Cristo Jesús, para aprender de él lo que es bueno y lo que es malo, lo que es moralmente aceptable y lo que no es moralmente aceptable. Finalmente, las relaciones interpersonales de Cristo Jesús fueron excepcionales. La forma como él se relacionó con su círculo más íntimo de amigos y la forma como él valoró la amistad y la fidelidad de quienes le seguían. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuántos días, meses, años llevas siendo cristiano? ¿Y qué de estos rasgos de amistad con Cristo Jesús han logrado influenciar tu carácter y tu perfil psicológico? Qué bueno que nosotros, en esta semana de reflexión, dejemos de seguir imágenes. Dejemos de estar caminando detrás de imágenes por calles, expresando una falsa, estoy seguro, una falsa fidelidad a Dios. Eso no te llena, hermano. Eso no te va a llevar al cielo. Eso no cambia tu vida ni te transforma. Lo has hecho
en 40, 50, 30 o qué sé yo cuántas Semanas Santas has celebrado. Y delante de Dios, dime de qué manera eso ha cambiado tu carácter. Ni siquiera ha cambiado el carácter de los sacerdotes que han presidido esas ceremonias. Muchos de ellos necesitan más a Dios en sus vidas, incluso que usted y yo. Estamos en una era donde Dios nos está hablando de una manera determinada, donde Dios nos está diciendo a nosotros de una manera muy clara y sin tapujos su propósito. Hoy más que nunca el mensaje del Evangelio debe ser un mensaje sin adornos, un mensaje concreto, un mensaje que interpele la conciencia y la voluntad humana, un mensaje que te invite a tomar la verdadera decisión de tu vida, la más importante decisión de tu vida. Cristo Jesús no es una ideología, no es una doctrina, es un ser real. Él está vivo. Terminamos esta reflexión con una lectura del Evangelio de San Juan que quiero dejar en sus mentes para este día. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 10, dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, tal cual como lo decíamos ayer, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, uno que dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Realmente tú eres amigo de Cristo. Realmente Cristo es tu amigo. Aquí estamos frente a una consideración mucho mayor. ¿A qué le llamamos amistad? Estamos tan difusos, estamos tan abstraídos de toda realidad, que en esto de la amistad somos similares a los conceptos de amor. Confundimos el amor con el enamoramiento, confundimos el amor con una relación sexual, confundimos el amor con un apego enfermizo. Si así lo hacemos con el amor, ¿cuánta confusión podrá haber en nosotros para decir que alguien es mi amigo, para determinar aquellas cosas que hacen que alguien califique como mi amigo? ¿Quién es tu amigo? ¿Cómo ha influenciado en ti? ¿Quiénes son las personas que están en tu círculo íntimo, que tanto te acercan o te alejan de Dios? Pero lo más importante, ¿quién es tu mejor amigo? Cristo Jesús acaba de decir que ya no te llama siervo. Siervo es uno aquel que sirve, siervo es aquel que tiene que estar cumpliendo normas. El amigo es el que vive en la libertad, porque el amigo está siendo aceptado por el otro tal como es. La base que Cristo Jesús utiliza, el argumento principal que él utiliza para llamarte amigo es el siguiente: porque les he dado a conocer todas las cosas que he escuchado de mi Padre. No me he guardado nada, he sido transparente. Ese amor me ha llevado a entregarme completamente para que tú me conozcas, sin reparos, sin limitaciones. Oremos. Padre,
En esta mañana te damos gracias por estas reflexiones de Semana Santa. Te pedimos, amado Dios, que podamos comprender tu amistad, los valores de tu personalidad, que podamos tener una mejor dimensión y comprensión de tu carácter, que podamos aprender de ti, que esa oración que hacemos diariamente sea el reflejo de nuestra experiencia diaria en nuestra amistad, sea el reflejo de ese conocimiento completo y diáfano del propósito que tú tienes para nosotros a través de Cristo Jesús. Modifica, Señor, nuestro carácter, modifica nuestro perfil psicológico, cambia, Señor, ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y Padre, no nos abandones. Una vez más te pedimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por su compañía. Estamos en contacto el día de mañana nuevamente, 6:30 de la mañana. Muchas gracias.